Hola, ¿cómo les va? Nosotros aquí en una nueva entrega de Tal Como Son. Y antes de que conozcan a mi invitada de hoy, les presento a quienes confían en mí. Para ser competitivos en la industria es necesario contar con una flota de vehículos acorde a los tiempos que corren. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense solo en el especialista. Naviral Mercado, subastas online. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. En Lanús creemos en la educación de calidad. Por eso estamos entregando kits de robótica a los centros educativos del municipio, para que nuestros chicos aprendan nuevos conocimientos científicos que son la base de las industrias del futuro. Informate en lanús.gov.ar/Lanús Construye Futuro. Lanús nos une. Paladini, empresa de alimentos que desde 1923 acompaña la mesa de los argentinos. En IRSA, Propiedades Comerciales, nos comprometemos con las comunidades en las que se asientan nuestras unidades de negocios. IRSA, Propiedades Comerciales, construyendo el futuro. Grupo Asegurador La Segunda. Lo primero, sos vos. Ella nació en una familia de artistas, pero eligió su propio camino. Estudió comunicación y relaciones internacionales en Estados Unidos y ha vivido, sufrido, padecido y reportado los conflictos internacionales más importantes de los últimos 20 años, incluido guerras. Amén de todo eso, se hace un tiempito para no desatender a su familia y criar a sus dos hijos. Mi invitada de hoy es Teresa Bo. ¿Qué tal? Teresa, un placer que estés acá, que nos conocemos hace tantos años. Digo, omití la presentación de corresponsal de guerra porque sé que no te gusta ese mote, digamos, esa especialidad. ¿Por qué? No, me parece que son esos títulos que son como grandilocuentes. Yo siempre digo que soy periodista, que me tocó cubrir y me atraen los conflictos. Eso lo tengo que resolver bien con mi terapeuta, pero sí, tiendo a resolver bien y a trabajar bien en zonas de conflicto. Es algo que me fascina desde muy chica, más que nada, porque siempre siento que puedo llevar algo de comunicación o de soluciones o de un reportaje. Aportar ese granito de arena. Así es. Todo es como mucho más simple. Me parece que no me gustan esos grandes nombres, corresponsales de guerra. Es como darse mucha importancia a uno mismo, ¿no? Y no, okay, no me gusta. Entiendo tu humildad, pero en definitiva cumpliste esa función, digo yo, ¿no? Así es. La verdad que desde muy chica, como decías recién, vengo de una familia de artistas. Era como bastante raro en mi casa decir lo que yo quería hacer. En un principio quería ser arqueóloga, después me di cuenta que no tenía paciencia para ser arqueóloga, entonces fui mutando y me fascinaba mucho toda la zona de Medio Oriente. ¿Averiguaste por qué siempre te fascinó de tan chica el hecho de Oriente Medio? No, una vez me hice hipnotizar a ver si alguien me decía si había sido algo en otra vida y no me dieron ninguna respuesta. Pero desde chica leía a Rumi, por ejemplo, que es un poeta persa muy, muy importante. Se lo empecé a mostrar a mi papá y mi papá me decía, pero ¿qué me estás mostrando? Después terminó leyendo a Rumi, o sea, logré que vaya abriendo su cabeza. Pero siempre tuve una atracción muy especial. Me fascinaba lo que pasaba en la historia, Egipto, Imperio Persa. Y de ahí fui como mutando a los conflictos que había en África, en la ex Yugoslavia en ese momento, después Medio Oriente, empecé a estudiar árabe y empecé a viajar desde muy chica, ¿no? Desde muy chica como que agarraba una mochila y me iba. Y tengo una mamá que es de familia inglesa, sí, y me acuerdo de las primeras cosas que había hecho, estaba en quinto año del colegio y me fui a
a Misiones. Y fue en los 90, en un momento de una crisis muy grande en Argentina. Había chicos que se desmayaban por falta de comida. Y me acuerdo de haberla llamado a mi mamá y decirle, esto es muy duro, es muy triste lo que está pasando. Y mi mamá me dijo, ¿vos querés ir a Kosovo? Si no podés aguantarte esto, empezá a pensar en un cambio de vida, ¿no? Yo tenía 16, 17 años. Y me quedé así quieta y dije, esto me lo tengo que aguantar. Y fue así como la verdad que hoy estoy agradecida, pero fue una educación un poco dura, ¿no? Una madre latina por ahí te hubiera dicho, volvé, quédate conmigo. Y bueno, así fuimos. Y te empezaste a curtir, en definitiva, en ese tipo de situaciones, ¿no? Me empecé a curtir y me di cuenta que es algo que me fascina, que me sigue fascinando. Es decir, yo ahora acabo de volver de cubrir una crisis migratoria enorme que hay en Sudamérica de miles de haitianos, cubanos, venezolanos que están tratando de llegar a Estados Unidos y tienen que cruzar lo que muchos dicen es la selva más peligrosa del mundo, que se llama la selva del Darién, que es una selva no solamente físicamente muy difícil de atravesar. En el límite de Panamá y Colombia. Panamá y Colombia. Y no solamente es difícil de cruzar, sino que a las mujeres todas con las que hablé las violaron, los robaron, decenas de niños muertos porque no pueden o se ahogan o no pueden. Es la tragedia de los migrantes, ¿no? La tragedia. Y me doy cuenta que voy a esos lugares y quiero estar ahí y quiero contar esa historia y quiero que el mundo entienda lo que es migrar también, ¿no? Es decir, hoy vos cuando ves miles de personas alrededor del mundo que toman el desafío de dejar sus hogares, ya sea por guerra, por desesperación, muchas veces lo que los esperan es algo mucho peor. Peor de lo que estaban viviendo. Entonces, no sé, me parece como importante tratar de llevar esas historias a lo todos importante lados. es reflejar o de ponerle un rostro al conflicto o a la guerra, digamos, ¿no? Cuando le ponemos un rostro a la guerra, al conflicto, ahí es como que tomamos dimensión, por más que ocurra en la otra parte del mundo que está muy lejos de nosotros. Donde ves un niño que su casa es destruida por una bomba, o sus padres fueron asesinados, o el chiquito está muerto, o resultó herido, o mutilado, ahí comprendes el horror de lo que está pasando, de ese hecho enorme que significa una guerra, ¿no? Y trágico. Yo, mira, estaba en Bagdad, ¿no? Y veníamos de escuchar a Bush hablar de las guerras, bueno, ahora, ¿no? Que se empiezan a cumplir los aniversarios del 11 de septiembre, hablar de las guerras quirúrgicas, ¿no? Y cuando vos estás abajo, a donde llegan esas bombas, te das cuenta que está bien, pueden ser un poco más prolijas, pero quirúrgicas no son. Sí. Cuando estás en Afganistán, en Irak, y ves a dónde caen esas bombas, hay muertos civiles. Hay una frase que odio que es el daño colateral, ¿no? Sí. Fue un daño colateral. Y nos quisieron acostumbrar mucho a eso también, ¿no? Es decir, ahora sale el tema de Afganistán. Y yo trabajé mucho en Afganistán, en donde íbamos a esos casamientos que muchas veces decían, hay líderes talibanes escondidos ahí, y llegabas, había 40 muertos, niños, mujeres, y decís, hoy vemos que Estados Unidos se terminó yendo del país, esa guerra se perdió, y se perdió porque se hicieron muchísimas cosas mal, entre ellas hubo mucho daño colateral. Claro. Hoy vemos que lo que pasa en el país tampoco es positivo, ¿no? La llegada de los talibanes al poder y los enormes desafíos que existen para la población afgana. Pero me parece que es importante, como vos decías, ¿no? Humanizar, mostrar esas caras, hoy en día incluso en Afganistán, ¿no? Esas mujeres que están saliendo a la calle a protestar. Creo que en una de las universidades allí el 60% son o eran mujeres que asistían como alumnas. Digo, ¿se mantendrá eso o se volverá todo atrás, ¿no? O esos pequeños grandes avances que había en esa forma de vivir, si se mantendrán o no, ¿no? Es un desafío enorme lo que espera Afganistán ahora. Como vos decías, en la Universidad de Herat, el 60% de las mujeres, de las estudiantes empezaron a ser mujeres, empezaron a haber mujeres periodistas, mujeres médicas. A mí me pasó de empezar a ir a Afganistán en el 2001 y llegabas y veías historias de mujeres que te mostraban la cara quemada por ácido por ir al colegio, o de mujeres que nunca habían votado, entonces fui a cubrir una elección y se levantaban el burka y me decían voy a votar por primera vez, porque no tenían ni siquiera identificación. Es decir, hay muchos sectores en Afganistán que no es por el país, es culturalmente las mujeres no son parte de la sociedad. En estos últimos años, pese a los enormes fracasos que hubieron por parte de las fuerzas internacionales en cuanto a seguridad, ataques aéreos, incluso formación de grupos paramilitares para combatir a los talibanes, y los talibanes terminaron ganando después, apenas se retiraron, es que las mujeres sí cambiaron en muchas cosas. Las mujeres empezaron a ir
a las universidades, las mujeres empezaron a prepararse, mujeres juezas, mujeres abogadas, mujeres maestras. La gran pregunta es ahora, ¿qué espera? Estamos viendo ya marchas grandes. Teresa, no, pienso que los grandes cambios se dan cuando hay miles de cambios en cada una de esas personas que participan de ese cambio, ¿no? Sí. O sea, esa mujer que estudió, quiere ser jueza, se emancipó, no porque venga alguien y te dice a partir de ahora tienen que hacer esto, sí. Porque a la larga va a pasar que eso va a fracasar en definitiva, y lo demuestra la historia, ¿no? Es muy importante para mí que de haber trabajado mucho en Medio Oriente, en culturas en donde han venido los extranjeros a decirles cómo tienen que ser sus vidas. Y cuando por lo general ese cambio que se propone viene de afuera, por lo general es contraproducente. Es decir, eso pasó en Irán, por ejemplo. Una de las razones por la que la revolución iraní termina triunfando es porque él ya había prohibido a las mujeres usar un velo. Entonces, esas mujeres incluso salieron a defender su derecho a usar el velo. Entonces, a mí me parece muy importante que el cambio en Afganistán es por las mujeres, claro, y es por ellas, ¿no? Y cómo por ahí el ser humano se queda en la forma, sino en la cuestión de fondo. O sea, qué lindo sería respetar, usar el velo, sí, usar el velo, pero dejar que sea abogada, que sea médica, que sea maestra, que tenga su trabajo, vaya a una oficina, o que pueda hacer su vida normal, o que maneje un auto, o que haga deportes. Pero seguir usando tu atuendo de lo que indica tu cultura, ¿no? Y sin embargo nos quedamos con la cuestión de la forma en vez de la cuestión de fondo, ¿no? A mí tengo una muy amiga que es abogada, que es brillante, usa velo, sí. Y una vez me miró y me dijo, ¿vos te pensás que porque te pones un bikini sos más libre que yo? Entonces te quedas pensando y decís, muchas veces nuestra libertad, digamos, no pasa solamente por nuestra libertad de mostrarnos, ¿no? Sino que pasa por otro lado. Entonces creo que hay debates mucho más profundos y a veces nos quedamos en cosas superficiales que en realidad no es lo que... Obviamente, yo creo que hay que ponerlo en contexto de lo que es la cultura de la gente de ese país, ¿no? Porque si no, no lo resolves, te quedas ahí en la nada. Sí. ¿Tu papá sufre mucho con tus viajes o no? Sí, ¿O sufría o se acostumbró? Yo creo que se acostumbró, me llama y dice, ¿a dónde estás? Y estoy acá, y estoy allá, y hablamos mucho y nos queremos mucho. Hoy, sí. Creo que hoy, él ya siendo más grande, nos sentamos y tenemos charlas fascinantes. Creo que es una persona que cambió mucho sí. en su paternidad con mi hermano y conmigo. Él se fue adaptando mucho, pasó de ser una persona que le pasaba esto, ¿no? Que yo le mostraba a Rumi y me decía, estás completamente loca, o le decía, me voy a ir a Medio Oriente, mi hija es terrorista, o de esa cosa tan simplista a ir evolucionando un montón. Y también de ir evolucionando un montón como hombre, ¿no? De tener una hija que elegía una carrera de riesgo, de una hija que lo llamaba y le decía, me estoy subiendo a un helicóptero militar, de una hija que le decía, iba a ir con el ejército de Estados Unidos a lo que fue la invasión de Irak, y eran 14 días en la guerra con mochilas, Entonces creo que él fue creciendo mucho también con eso y lo fue aceptando. Tuve una madre que lo forzó bastante a reformarse, le fue, déjala hacer lo que quiera, déjala hacer lo que quiera. Yo evidentemente no quería seguir con la rama familiar de la ficción. Sea, modelo, actriz, ficción, claro, es la ficción. Es la ficción. Es un trabajo muy serio, por cierto, ¿no? Pero muy real. Yo quería la realidad, ¿viste? Entonces, bueno, yo iba por ese camino, pero bueno, hoy en día es como que creo que todos nos fuimos encontrando un poco. Se va a desquitar con su nieta ahora, ¿no? Así es. Tengo una hija de 10 que sí. Ella es todo histriónica, quiere bailar, quiere cantar. Ay, el abuelo chocho. Yo le hablo, vos sabés que los niños de lo que pasa en Afganistán, después va y repite, ¿no? Es como que a los chicos les va quedando un poco todo. Pero bueno, veremos qué quiere ser. Lo importante, el mensaje que yo le trato de transmitir es hacer las cosas con pasión, es buscar eso que te mueve, que te da ganas de hacer todo para llegar a poder hacerlo, y me parece que eso es lo que trato de transmitirle a mi hija, a mi hijo, de buscar eso que te mueve, ¿no? ¿Y ellos dimensionan que es el peligro de tu trabajo? Cuando se hace un viaje que vas a una zona de conflicto, que puede pasar cualquier cosa en definitiva, uno trabajando allí. ¿Lo dimensionan ellos o no? Todavía yo creo que no. De repente mi hija ya me pregunta, ¿es peligroso? ¿Tu hija tiene 10? Mi hija tiene 10. Mi hija ya me pregunta, ¿es peligroso a dónde vas? Entonces yo trato de no mentirle, como decirle, mira, siempre nos puede pasar algo. No voy a Disney, por cierto. Pero, digamos, tomamos recaudos para que no pase nada. Digamos, yo también me muevo más responsablemente. Es decir, yo sigo yendo. Cuando era más chica, por ahí agarraba una mochila y me iba sola a Faluya y me ponía un velo, me subía a un auto en Faluya, en Irak, y me movía completamente sola.
digamos, hoy tratamos de, yo tengo productores en donde llamamos y decimos cómo está la situación, se puede ir por esta ruta, se puede ir por este otro, digamos, tratamos de tomar recaudos. Obviamente que la tragedia siempre está. Igualmente te digo que después de cubrir muchas historias también, es que muchas veces la tragedia también está en subirte un auto y tratar de llegar rápido a algún lado, porque muchas veces lo que mata a periodistas es eso, ¿no? Es esa cosa de tratar de llegar rápido, que te subís en autos que no son seguros, o que se pinchan las gomas en rotas que no están buenas. Entonces, bueno, uno trata de disminuir el riesgo, pero es como que veía ahora Afganistán y lo mío es querer saltar arriba de un avión. A mí me pasó cuando estuve en Haití, el regreso de Aristide. Sí. Y estaba todo el aeropuerto tomado, todo eso, y no teníamos cómo llegar del aeropuerto hasta el Palacio Presidencial, que era la toma, era todo un caos, el aeropuerto tomado por los Marines de Estados Unidos. Y bueno, salimos y dijo, vamos a tomar un taxi. Salimos, no había nada. ¿En qué nos fuimos? En un jeep, que el tanque de combustible era un bidón de 5 litros atado al parante del parabrisas que no tenía parabrisas y transitando calles que vos decís, acá fui. No me encuentro nunca más en la vida, ¿no? Sí. Pero pasa esa adrenalina de hacer las cosas y por ahí no dimensionar el peligro también, ¿no? Y así, y uno, digamos, yo estuve trabajando mucho en Haití y es un país que muchas veces vemos todas estas tragedias que siguen pasando, ¿no? El terremoto de 2010, sí. Inundaciones, presidente asesinado, otro terremoto ahora. Y muchas veces es contar esa historia, ¿no? Lo que es ese país. Bueno, vos lo viste, sí, ¿no? Sí, la historia de Haití, ¿no? Primera república creada por esclavos. Exactamente. El primer embargo de la historia de Francia, Inglaterra, Estados Unidos, porque era un mal ejemplo. Y tenía un destino de ser un gran país, ¿sí? Rico y económicamente muy activo y poderoso, digamos, pero está en lo que está ahora, ¿no? Sí. El más pobre, el mayor índice de HIV del mundo. Sí. Y digo yo, y vi los chicos más exóticos del mundo. Sí. Morochos con ojos verdes, pero vos decís pensar que tienen la espada de Damocles, ¿no? Por el contexto, pobrecitos, en que les toca vivir, ¿no? Y yo digo, ese drama, te comentaba esto, Teresa, porque digo, ¿cómo haces vos para cortar después? Porque todo eso va llegando, ¿no? Sí. Donde vos ves tragedia, drama, chicos, grandes, mujeres, hombres. ¿Cómo cortás eso? No, es difícil. A mí, yo voy buscando procesos, digamos, me ha pasado de estar en Irak y ver 30, 40 chicos muertos en un bombardeo o en Afganistán. Incluso ahora volví del viaje entre Colombia y Panamá y de hablar con mujeres, a todas las habían violado. Me contaban los detalles de lo que les había pasado, que hay grupos criminales en la selva, las separaban, agarraban más a las venezolanas, a las cubanas. O sea, y volvés muy cargado. Yo a veces trato de tomarme 1 o 2 días antes de volver porque trato de no transmitirle a mis hijos esa carga. Además del drama, el dolor, es la indignación y la bronca. Sí, me da mucha bronca, además. Pero me ha pasado, por ejemplo, de volver de un terremoto en Ecuador y que mi hijo me dice, no me trajiste el Lego, no me trajiste el Lego, no me trajiste. Y era un capricho así. Y yo lo miré y dije, mirá, este José se quedó sin casa, José, a ver si cae. O sea, de repente se me sale un poco la cadena. Claro. No es que no, y que siempre la tengo tan clara. Que son distintas realidades, en definitiva. Y a veces me cuesta mucho, ¿no? Es decir, yo creo que hoy en día hay muchos chicos en la Argentina, bueno, que tienen una realidad trágica, que es muy triste. Obviamente. Mis hijos viven en una especie de burbuja en donde yo se las trato de romper permanentemente, muchas veces a través de las cosas que vivo yo, no solamente en otros países, sino también en Argentina o en otros lugares de América Latina. Pero sí, nada, tampoco los puedo cargarlos a ellos con mi historia, ¿no? Pero sí con que otras tengan realidades conciencia. también, porque no son responsables de eso, ni eso es lo importante, que tengan conciencia de lo que pasa por otro lado y que sientan que en definitiva la vida les ha jugado a favor, ¿no? Sí. ¿Y encontraste un compañero de vida, un marido que te acompaña, te banca y se adapta a tu ritmo? Encontré un compañero de vida que me acompaña en todo, por suerte, aguanta, digamos, lo que es tenerme a mí digamos, soy bastante tranquila, pero bueno, tengo que cuando viajo le digo, te toca a vos estos 10 días, hacete cargo. Y lo hace bueno, compartimos esta crianza de niños y él está muy involucrado.
Y creo que es un poco el futuro también, ¿no? Como tiene que ser. Digamos, obviamente. Esta cosa de que todavía a veces te siguen llamando y te dicen, no, porque la madre, la madre, la madre. A ver, cuando yo no estoy, los chicos están con su papá y su papá está muy presente y los lleva al dentista y los lleva a esto y hacen cosas, las profesoras de matemática, y ocupa todo un rol que me gustaría que esté más naturalizado. Todavía no lo está. Te voy a contar una. Todavía me siguen Claro. echando la culpa a mí de Vos muchas sabés que, cosas. Pero... el otro día participé en un programa que estaba Andrea Pietra, la actriz, que adoptó una nenita de Haití. Y entonces, el otro día estaban allí con su marido, con Grimpa, que ella, entonces el papá le dice, bueno, dice, ahora me levanta, la voy a ayudar a mamá a lavar los platos. Y la nena le dice, ¿cómo vas a decir la voy a ayudar a lavar los platos? Vos tenés que lavar los platos Claro. como los lava mamá. Claro. La cuestión de equidad, Sí. lo cual está buenísimo eso también, ¿no? No, y también tratar de educar. A mí me pasa mucho que yo empecé a ver, por ejemplo, en mi hijo de 6 años, lo debo hacer por algo psicológico también, pero él está muy en una época de la guerra. Él me dice, yo una vez le dije, pero Jerónimo, ¿por qué jugás tanto con tanques y con la guerra? Y me dice, si vos vas a la guerra, ¿por qué yo no puedo jugar con la guerra? Entonces, así a los 6 años, ¿no? Entonces le digo, bueno, pero yo voy a la guerra a denunciar lo que pasa, a decir que hay que tratar de evitarla a toda costa, porque pasan cosas muy tristes. Y en todos esos juegos, él a todas las mujeres que tienen los leguitos chiquititos que vienen con una colita y un gorrito, Sí. las va sacando de los tanques. Entonces digo, bueno, es machista. O sea, mi primer pensamiento, o no quiere que la madre vaya. O Todavía es no la lo mamá tengo, que dice, estoy sacando no a lo mamá de acá. Estamos analizando bien qué es lo que está pasando, pero es interesante cómo los chicos van reflejando cosas que les pasan. Trabajaste en CNN, estás en Al Jazeera. ¿Cómo estás ahí? Hace muchos años, 15 años más o menos, ¿no? Trabajo para Al Jazeera, mira, yo empecé en Al Jazeera cuando salía de trabajar en Irak, que viví 3 años en Irak. Y me dijeron, están lanzando un canal en inglés. En ese momento Al Jazeera era como un mega canal en Medio Oriente, en árabe, y largaban un canal en inglés. Y en ese momento me dijeron de venirme para América Latina. Yo hacía mucho que estaba en Medio Oriente. La verdad que después de 3 años en Irak habían sido 3 años muy intensos, en donde decía qué lindo poder dejar de trabajar y estar en un entorno más tranquilo, cosa que esos 3 años fueron intensos. Y la verdad que... ¿Fueron intensos por trabajo o intensos por inseguridad? Por todo, fueron muy duros. Fueron años, era que todos los días había bombardeos, gente que conocía que se moría, secuestrados que conocía, que estabas trabajando y te pasaban lanzagranadas por la cabeza. Fue muy intenso 3 años allá porque fue toda la caída del gobierno de Saddam Hussein y toda esa guerra y toda esa insurgencia que vino después y enfrentamientos abiertos. Fue muy fuerte. Yo disfruté cada segundo, ¿no? Nunca me arrepiento de eso, pero también es algo que eventualmente te quema un poco. Y cuando me dijeron de venir a América Latina fue como... yo me había ido muy chica a trabajar a Medio Oriente y la verdad que era una experiencia interesante. Y la verdad que me pasó algo que dije, que un canal en inglés tenga ganas de salir desde el Chaco con los tobas mostrando cómo son sus casas, desde el Amazonas con comunidades indígenas en Brasil, de estar caminando en vivo cruzando una selva o de estar cubriendo historias que muchos otros canales, digamos, ni miraban en ese momento, fue increíble. Y la verdad que hasta ahora lo siguen haciendo. Seguimos buscando esas historias que por ahí pasan desapercibidas, pero que nosotros las queremos mostrar porque son importantes. Un poco, queda como un slogan, ¿no? Pero darle voz a los que no la tienen. A los que no tienen voz, sí. Y romper un poco la agenda, ¿no? Que es global, o puede ser en cada país o en cada provincia. Hay como una agenda marcada de temas que se tratan, pero por usos y costumbres, nada más. Y otros van quedando que no se tocan ni interesan, hacen rica nuestra profesión, en definitiva. Es una manera también de que las historias son importantes cuando son importantes para la región y no cuando son importantes para los países del norte, ¿no? Claro. Pero no porque sea nada contra los países del norte, porque sino también es una manera distinta de mirar el mundo. No sé, me parece que la verdad que está bueno lo que hacemos. Yo tengo una libertad enorme para hacer y proponer cosas. Qué bueno. Y la verdad que hoy me siento una privilegiada, ¿no? ¿Y cómo pensás tu adultez? No sé, lo estoy pensando todavía. Estoy pensando si quiero seguir Quedan siendo muchos años, por cierto, esas documentalistas que están perdidas en la selva con chicos ya grandes y seguir trabajando. Y después digo, no, yo quiero estar tomando una margarita en la playa, pero no sé si voy a ser feliz con esa tranquilidad, porque es como que me doy cuenta... te acostumbras a... Claro. Estoy como muy acostumbrada a estar en acción. Podés hacer un mix, unas margaritas en la playa y después...
Pero un documental. no, me imagino, yo creo que me imagino seguir haciendo lo que hago. No sé si estaría delante de una cámara, por ahí estar más atrás de una cámara, Claro. por ahí escribir más, que siempre es un pendiente que tengo. Pero, no sé, por ahora es ¿Llevas como un que... archivo de todos tus trabajos, de todos tus De conflictos? notas, de y- cosas así, sí. Después hay cosas que soy muy desorganizada. Entonces, el otro día me decían, tenés fotos en Afganistán y empecé a rastrear computadoras, discos rígidos. Soy Claro. como medio desastrosa en eso. Pero nada, no llegué todavía a esa manera de... De repente el otro día se me cruzó y digo, ¿qué haría Sí. cuando sea más grande? Cuando esté cansada, ¿viste? Claro, Pero no sé. falta mucho todavía. Sí, no sé, uno nunca sabe, ¿viste? Como- ¿Y pensás irte a vivir al exterior? No, ahora... A tu Oriente Medio amado, que siempre lo No, quisiste. ahora estoy acá. Hace un tiempito me habían dicho de irme a Qatar un tiempo, a cubrir Ajá. Medio Oriente otra vez. Lo estoy pensando, por ahora estoy acá. Siempre es algo que me fascina. Lo que pasa que los viajes en Medio Oriente por lo general son muy largos y Obviamente. trato de no irme de mi casa más de 10 o 15 días. Me doy cuenta que cuando vuelvo de un viaje largo, a los 15 días ya, por más de que mi gran compañero se hace cargo de muchas cosas, es medio un descontrol, porque tengo quejas y esto y lo otro, Claro. que el colegio y que hicieron esto y que, obviamente, por ahí porque vos no estabas, este hace esto, Ahí está la o sea, siempre facturita, viene la basura, siempre viene la pasada de factura, ¿viste? Claro. Pero nada, por ahora estoy acá, eso cambia en muy poquito tiempo. Tenemos, por suerte, la liviandad de decir, ¿sabes qué? Vamos todos, hacemos la valija y vamos. Es como que somos bastante... Hay que tomar la decisión, pero por Totalmente. ahora la decisión está en comerse un asado los domingos en Argentina. Qué bueno. Teresa, se nos acabó el tiempo. La verdad que bueno decirte que sé de tu trabajo, hemos trabajado juntos en algún momento allá por el 2003 en la guerra de Irak y todo eso, y siempre que te veo haces un trabajo fenomenal y admirable, por cierto. Así que un placer que hayas estado acá contando tu vida en Tal Como Son. Te lo Muchas agradezco gracias. mucho, te lo agradezco mucho. Gracias. Bien, llegamos al final de esta edición de Tal Como Son y nos vemos próximamente con un nuevo invitado. La verdad es que Borges conmigo fue... Mira, todas las personas a las que admiraba, a las que admiro y a las que me acercaba y a las que me acerco, siempre me han tratado de maravilla.